Hola, ¿cómo están? Como dice el título, hoy decidí hablar sobre libros de solfeo. Me lo han estado pidiendo bastante en los comentarios y además creo que en este canal siempre me he concentrado más en la parte práctica, en la técnica del instrumento, pero nunca les he dado recomendaciones sobre métodos para introducirse al lenguaje musical. Entonces hoy les voy a hablar de unos 5 o 6 libros más o menos que son métodos de solfeo. Por ahí hay alguno de teoría. Cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Les voy a decir lo que opino de cada uno y para qué creo que les puede servir. Y antes de comenzar a hablar de los libros, solamente quiero comentar algunas cosas. La primera es que de todos estos libros yo realmente solamente utilicé dos mientras me estaba formando. Y la segunda es que la razón de eso es que mucho de lo que yo aprendí, tanto de solfeo, de las claves, de las notas, igual cosas de armonía, la mayoría de las cosas que yo aprendí de teoría fueron más en clases con un maestro, y en todas las clases que tuve de estas materias realmente mis maestros nunca llevaron un método religiosamente. Tal vez sí utilizaban algunos ejercicios de algún libro o lo utilizábamos en ciertas ocasiones, pero muchas veces también los maestros llevaban ejercicios, los escribían en el pizarrón o ellos mismos explicaban la teoría. Y les digo esto porque igual que con los métodos de piano, realmente yo creo que no hay ningún método que por sí solo te vaya a enseñar todo o que sea el método perfecto para aprender solfeo. Creo que más bien uno va aprendiendo de diferentes libros o de diferentes lugares varias cosas, y entre más conozcas es mejor. Ya por último también hay que hacer la aclaración de que idealmente aprender a solfear significa poder ver una partitura y cantarla, entonarla o poder escucharla mentalmente, saber cómo suena sin necesidad de tocar nada. Digamos, ese es el ideal al que uno buscaría llegar al aprender solfeo, pero yo creo que cuando empiezas es muy complicado que empieces desde el principio a solfear ya afinando, porque además apenas estás aprendiendo a ubicar las notas, apenas estás aprendiendo tal vez los ritmos. Entonces, en ese sentido, digamos que en estos libros hay de dos tipos: los que te enseñan desde el principio a solfear entonando las notas con la afinación correcta, y los libros que simplemente son solfeos hablados, que son solfeos en los que tú nada más tienes que decir las notas, a veces incluso hasta sin ritmo, a veces simplemente leyendo a un pulso estable pero sin hacer combinaciones de ritmos. Entonces mi recomendación es que si van a aprender a solfear, primero traten de dominar la lectura o el solfeo hablado, y ya que vayan familiarizándose, entonces tal vez sí pueden empezar a intentar solfear de manera cantada, porque también eso requiere un tanto del desarrollo de tu oído, requiere un tanto de que tengas también un entrenamiento auditivo. Pero bueno, después de esta introducción, el primer libro del que vamos a hablar es el Dandelot, y yo creo que puede ser útil ocupándolo de cierta forma. Algo que no me gusta de este libro es que vienen las claves separadas. Primero vienen puros ejercicios para leer en clave de sol, y más adelante tienes la clave de fa. Este libro también incluye clave de do, pero digamos que para nosotros pianistas eso realmente no nos interesa. Realmente lo que nos interesa son las claves de sol y fa. Y entonces este libro, si lo ocupas digamos mal, si solamente te concentras en el principio y siempre estás haciendo ejercicios de clave de sol, normalmente lo que sucede es que la lectura de clave de fa la descuidas, y entonces siempre tienes como ese desnivel. Yo por ejemplo la mayoría de las veces lo ocupo porque muchos alumnos llegan con esa deficiencia de que leen clave de sol más o menos bien, pero clave de fa les cuesta mucho, y entonces me voy a la parte que es solamente de clave de fa y les dejo muchos ejercicios de ahí. Igual puede ser el caso que a lo mejor leas clave de fa bien por alguna razón y clave de sol no tanto, y te puede servir para atacar digamos esas debilidades. Y además algo que tiene este libro que otros no tienen es que sí tiene como algunos textos, algunas instrucciones. Por ejemplo, en clave de sol te dice el sol de la segunda línea es uno de tus puntos de referencia, o de repente te pide que hagas ejercicios como decir las notas al derecho y al revés, es decir, do, re, mi, fa, sol, la, si, y si, la, sol, fa, mi, re, do. También después te pide que digas los nombres de las notas por terceras, es decir, do, mi, sol, si, re, fa, la, do, y también al revés, do, la, fa, re, si, sol, mi, do. Y ese tipo de ejercicios son útiles porque muchas veces cuando uno empieza a leer
lo que te cuesta trabajo sí es identificar las notas, pero también muchas veces se nos traba la lengua, o cuando vemos notas que van en sentido contrario al que estamos acostumbrados a decirlas, nos cuesta más trabajo leerlas. Y así cosas como esas, en general este libro sí de repente te va explicando o te da tips, digamos, para poder leer mejor. Entonces ese es un punto a su favor, pero digamos que no es de mis preferidos porque, como les digo, esto de que tenga la clave de sol y clave de fa separadas, a mí en lo personal no me gusta tanto, y creo que para los pianistas puede no ser tan útil. Nuestro segundo libro también muy utilizado es el de Pozzoli. Es este libro, creo que esta edición realmente ya no la imprimen, y este libro, a diferencia del anterior, del Dandelot, realmente no tiene ninguna explicación, y si ustedes lo ven por dentro, al menos este que es el primer curso, van a ver que está dividido en dos partes. La primera parte son solfeos hablados, lo que les decía al principio de que cuando uno inicia, creo que primero tienes que acostumbrarte a simplemente identificar las notas y poder decirlas, y ya la segunda parte del libro son solfeos cantados, que se supone que tú tienes que leer afinando realmente la nota que estás leyendo. Y aunque no tiene ninguna explicación o no te da, digamos, ejercicios o tips para poder leer mejor, lo que me gusta de este libro es que te combina las dos claves de sol y fa, te pone los pentagramas como están en una partitura para piano, y entonces te pone notas a veces en clave de sol y a veces en clave de fa, y tú tienes que ir leyendo. Eso me gusta porque creo que te da una idea más clara de lo que va a hacer ya leer en tu instrumento. Y este libro puede ser un tanto difícil para algunas personas porque, como les digo, pone las dos claves al mismo tiempo, tienes que leer las dos claves y pasar de una a otra indiscriminadamente. Y también algo que hace es que avanza un tanto rápido, digamos, en cuanto a ritmo. La primera lección son puras redondas, y ya por ahí de la 20, digamos, ya te pone corcheas y negras con punto. Y a lo mejor parece que 20 lecciones son muchas, pero realmente no son tantas. Al menos en mi opinión no son tantas para que pases de un ritmo tan sencillo como una redonda a este otro tipo de ritmos. Pero bueno, la forma en la que yo muchas veces lo ocupo con mis alumnos es que no les hago caso a los ritmos y simplemente los hago leer las notas, incluso sin metrónomo ni nada, sino simplemente a la velocidad que puedan. Pero la idea es que se acostumbren desde un principio a pasar de una clave a otra y a leer clave de sol y clave de fa en la misma cantidad, por decirlo de alguna forma. Y el tercer libro del que vamos a hablar es el de Vaqueiro Foster. Este libro está curioso porque es un libro que está hecho para llevarse con un maestro. Es un libro que tiene 3 partes, los podemos pensar como 3 niveles. Empieza de cosas sencillas y cada parte se va haciendo más difícil progresivamente. Ahora, cada una de estas partes está dividida en 4 secciones, y estas secciones son lectura de rítmica, lectura de notas, la segunda, la tercera es entonación de intervalos, y la cuarta sección son dictados que se supone que tu maestro te tiene que hacer para que tú vayas entrenando el oído también. Lo que me gusta de estas partes es que creo que están bastante bien niveladas. La primera parte, por ejemplo, en cuanto a rítmica, te enseña como las cosas más básicas, negras, blancas y algunas corcheas. La segunda parte ya te empieza a meter figuras con puntillo, algunas figuras sincopadas, de repente algún tresillo, y te empiezan a introducir los 16avos. Y ya la tercera parte en rítmica es, digamos, que lo mismo, pero un poco más difícil: 16avos, tresillos, puntillos. En cuanto a la entonación de intervalos, igual creo que está bastante bien. Desde la primera parte te enseñan a entonar todos los intervalos, pero conforme vas avanzando en las otras partes se vuelven más difíciles los ejercicios. Y creo que la parte que no me gusta tanto de este libro es la parte de lectura de notas. Y los ejercicios están bien nivelados, pero lo que no me gusta es que las 2 primeras partes se la pasa con clave de sol, y hasta la última parte, hasta la tercera parte, te empieza a meter clave de fa. Y como ya les había dicho con los libros anteriores, yo creo que lo mejor es que desde un principio, aunque tal vez sea un poco más difícil, te acostumbres a leer pasando de una clave a otra, porque al final de cuentas así es como vas a tener que leer una partitura de piano ya que quieras tocar algo. Y bueno, otra cosa que está un poco extraña a mi parecer es que al principio de este libro hay una sección que no entiendo del todo por qué la pusieron al principio, y la razón por la que no entiendo por qué la pusieron es porque creo que para alguien que va empezando esa sección, leer lo que te explican ahí y ver los ejemplos es como demasiado complicado, creo yo, y además me parece un tanto innecesaria la explicación, al menos a este nivel, digamos, de iniciación. Tal vez para alguien que ya está un poquito más avanzado tiene sentido, pero como que no me cuadra esa sección del libro con el nivel que tiene en general. Tal vez si lo hubieran puesto al final del libro me hubiera hecho más sentido, pero bueno. Nuestro cuarto libro realmente no es un libro de solfeo como tal, es más bien un libro de teoría musical, pero también es muy conocido, es el de
de Francisco Moncada, y este libro realmente no tiene ejercicios, aquí no van a poder practicar, digamos, la lectura ni nada de eso, pero es un libro del que quería hablar porque creo que puede ayudar mucho, sobre todo a quien va iniciando. El libro básicamente lo que hace es darte definiciones. Yo a veces hasta lo veo un poco como un diccionario, porque te explica desde los valores de las notas, desde los sostenidos y los bemoles, desde cómo se leen las claves, las líneas que tiene el pentagrama, cómo se enumeran, y en general creo que casi cualquier duda que pueda tener alguien que va empezando la puede resolver leyendo este libro. También viene después lo de los matices y así muchas cuestiones que creo que cuando uno empieza tiene muchas dudas, y aquí te las resuelven de una forma muy concisa. Y tal vez la única parte criticable es que hay ciertas definiciones que a lo mejor pueden parecer que se quedan un poco cortas o que son anticuadas. Por ejemplo, al principio del libro una de las cosas que define es qué es la música, y simplemente lo que pone es: música es el arte y la ciencia de los sonidos. Y esa a lo mejor es una definición muy simplona para muchos, pero digamos que fuera de esos conceptos que se prestan mucho a debate, todos los demás conceptos creo que los define de una forma sencilla, de una forma que alguien que va iniciando lo puede entender. Y creo que si vas a empezar a aprender a solfear, sería un buen complemento este libro de teoría, para que cuando tengas dudas ahí vayas y cheques qué es lo que te está causando dudas. Y para finalizar este video voy a hablar de dos libros al mismo tiempo porque creo que son muy parecidos, al menos en cuanto al objetivo o a la forma en la que abordan la enseñanza del solfeo. Estos dos libros son el de El solfeo de los solfeos de Carulli y el de Hilarión Eslava. Y la razón por la que estos dos libros son muy parecidos es porque creo que están enfocados a ese ideal del que les hablaba al principio. Desde un inicio te ponen ejercicios tal vez simples, pero se supone que tienes que hacerlos ya afinando las notas. Incluso en el de Hilarión Eslava hasta vienen consejos sobre técnica vocal muy básica, pero sí vienen consejos sobre la emisión de la voz y sobre cómo pronunciar ciertas vocales. Los libros creo que están bien en el sentido de que van progresivamente, empiezan con lecciones muy sencillas y poco a poco van subiendo la dificultad. Y bueno, realmente estos libros tal vez se los recomendaría más a alguien que ya tenga un poco de experiencia o que ya esté buscando algo más complicado, que ya esté, digamos, en esa fase de aprender a solfear entonando, o que quiera desarrollar esa habilidad de poder ver una partitura y escucharla sin necesidad de tocar nada. Sé que hay algunos que opinan que desde un principio deberíamos de aprender a solfear así, pero yo sí creo que puede ser bastante difícil que te metan todo de una sola vez, y que es mejor aprender primero a solfear simplemente hablando y ya después empiezas a solfear afinando o entonando las notas. Pero bueno, yo lo que les recomiendo es que con estas explicaciones traten de pensar un poco qué es lo que más les hace falta, qué cuestiones son las que más les cuestan trabajo, y ya con lo que les expliqué creo que pueden darse una idea de qué libro les puede ayudar más a ustedes. Les repito, yo no creo que con un solo libro baste o que un solo método sea el perfecto o el que te va a hacer solfear mejor. Entonces traten de tomar de cada uno lo que más les ayude. Si es la primera vez que me ven, suscríbanse al canal para más videos como estos. Denle like si les gustó el video y síganme en las otras redes, por allá también les comparto otro tipo de cosas, pero que también les pueden ser útiles para aprender a tocar o para aprender teoría musical. Nos vemos para el próximo video.